Hola a todos, mirad desde donde os saludo, estoy en la playa de Riazor. Esta es la falla que se va a quemar hoy y ya está a tope. Mirad, hace un día estupendo. La playa a tope, ¿eh? Allí está el estadio de Riazor, allí en la esquinita el Millennium. No hay ni una nube hoy, esta es la falla que se quemará por la noche y como veis ya está todo a tope. Hoy caen los pajaritos. Qué momentazo, ¿verdad? Ya está la playa tremenda, pero bueno, luego esto se llena de gente, de turistas, de movida, de música, de actuaciones, está genial. Es una de las fiestas que más me gusta a mí al año, aparte de las Navidades, y hoy esta noche es espectacular, de verdad. Yo me voy a mi casita porque en Carballo también son las fiestas de San Juan y nada, os grabaré por allí, os lo enseño también. Pues ya estamos aquí en la finquita, hoy cenamos aquí y hacemos la hoguera. Mirad, ¿veis? De aquí es de donde yo llevo todo lo que os digo de la huerta. Allí hay tomates, ajos, lechuga, las berzas, all kale. Bueno, por aquí hay un poquito de todo lo que van plantando. Y ahora voy a prepararme para hacer las hierbas de San Juan, para lavar mañana la cara. Ya cogí fiuncho por ahí del monte y entonces ahora voy a coger unas flores y a ponerle un poquito de todo. Pero bueno, ¿qué es ese humo? Voy a ver qué hacen. Bueno, ya están aprovechando para quemar hierbas. Porque claro, hoy es el día que se puede quemar sin pedir papeles. ¿Qué me decís de esta naturaleza, Madre mía, qué maravilla. Pilindreques le llamaba, que es de pequeña, jolín. Pensé que ya no quedaba esto, Qué recuerdos me trae. Vamos a darle ahí unas cervezas, Irene, a los trabajadores, que están preparando la hoguera, cariño. Con muñeco incluido para quemar. Vamos, amor. ¡Ay, el muñeco, Irene! Lo vamos a quemar. Dale una vez. Ahora le vamos a hacer los brazos ahí con unos barrotes para que se sujete bien erguido el hombre. ¿Verdad, Irene? Sí. ¿A ti te gusta? ¿Qué yo? ¿Y lo vamos a quemar? Rodeados de naturaleza, ¿qué os parece? Qué maravilla, A ver, amor, vamos a coger florecitas para hacer las hierbas de San Juan. Mira, coge estas, cariño, para ir para la bolsa, a ver. Tira así, ¿ves? Mira, así. Dame la bolsita. Así. Y después preparamos el agua, ya lo verás. A ver, ¿qué más cogemos por aquí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira. Vamos a coger flores. Claro. Así. A ver, amor, así. A ver, por aquí. Vamos a dar un paseíto por aquí. A ver qué más hay. Fiuncho ya tenemos. Entonces, a ver qué vemos por aquí. Mira esta. Vamos allí a buscar rosas. ¿Y estos que los acabo de encontrar ahora? A ver si enfoca bien así de cerca. ¡Qué pasada! Hacía muchísimos años que no veía esto. Me encanta encontrarme así cosas de mi niñez. ¿Verdad, mi amor? Y me encanta compartir tradiciones con mi niña, como la hierba de San Juan, las hogueras. ¿Verdad, cariño? ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar! ¡Mira! Allí al fondo viene la bisabuela andando. Y mirad cuántos fuegos hay prendidos, ¿ya veis? Ahí, allí, aquí, más abajo. Porque, como os decía, hoy es el único día en el año que no se necesitan papeles para quemar los despojos. Bueno, las hierbas malas que va generando el campo. Porque si no, habitualmente tienes que ir al ayuntamiento a pedir un permiso para que te deje quemar y te dan el día y la hora para que lo hagas. Allí y allí. A ver, aquí estoy con mi otra abuela, que tendrá que hacer una receta conmigo, ¿no? ¿Qué os parece? Porque una abuela ya hizo una receta. Claro. O dos. ¿E usted qué podemos hacer? Pois a tornicamente unha tortilla, eso con rechor do touciño, con touciño. Vale, pues hay que planear algo así para el canal de O Galego Mola, que las recetas van por allí, ya lo sabéis. Vamos a quemar un muñeco en la hoguera. Ai, bravo muñeco que vai arder aquí. Mientras fuimos a por las flores, ya tienen el muñeco montado, sí señor. A ver, ¿qué hacéis? Aleire. Bueno, habrá que poñerlle lumo aquí. No, hasta las 12 no se enciende la hoguera. Como hasta as 12? Claro. Tita armado. Típico atuendo de Galicia. Aquí estamos. No van bien, En el corro, hablando. No sé. Sí, a ver si cierra la puerta. Ya estamos preparando las hierbas en el suelo también. Cierra la puerta. Sí.
Sí. Y en la parte de arriba también, ¿eh? Muy bien, Ire. Mirad, os vamos a enseñar porque yo estoy fregando y como ahora tengo una ayudanta para todo, ¿tú tienes los guantes puestos, Irene? A ver. ¿Y cómo te quedan, mi amor? ¿Te aprietan un poquito? ¿Te aprietan? No, nada. Nada. Así, toma, no, toma, checa esta sartén ahora. Así, con los guantes, ¿eh? Muy bien, mi amor. Estamos fregando la cocina porque, como me dice mi padre, aquí no hay lavavajillas, entonces me ofrecí. Y esto de las cocinas de gas, yo ya no me acordaba, esto es la muerte. Paso de fregar los hornillos, ya os lo digo. Total, aquí venimos muy poco y comemos menos aún, entonces los hornillos quedan así y las parrillas igual. ¡Qué bien, Ire! Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya está, ¿no? ¡Vengas fuera! Pues nada, aquí estamos, otro día de calor. Le voy a pintar aquí las uñas a mi abuela. Así. Y aquí están las hierbas de San Juan, ¿veis? Que os enseñaba ayer. Y con esto lavamos la cara. Estuvieron toda la noche aquí, así, a la luna. Y por la mañana lavamos la carita con esta agua de San Juan, las hierbas de San Juan. Uf, ahora mismo está hirviendo ya, ¿eh? Acabamos de llegar a casa y como siempre vengo cargada de bolsas, con toda la ropa, comida extra. Ya sabéis cómo vengo siempre de mi casa. Me tenéis que perdonar la cara, en serio, pero vengo destrozada porque las fiestas de pueblo, entre lo que comes, lo que bailas y lo que trasnochas, estoy hecha polvo. Estas son las bolsas de la ropa y mirad, traje esta mantita gris que tiene mi madre porque como le cambié la colcha a mi cama por una en tonos grises, le quería coger una mantita para poner a los pies de la cama en gris. Y al verle esta mi madre dije, mira, me la voy a llevar a ver qué tal me queda y si me gusta ya me compro una. Así que ahora la pruebo, os la enseño y me podéis dar vuestra opinión. Si le queda bien, pues después tengo que buscar una mantita de estas en gris. Supongo que en Ikea o en Primark a lo mejor, o ahora en las rebajas de Zara Home igual encuentro algo. Esta es la colcha nueva que es blanca y gris. Porque claro, al cabecero y al dormitorio que está todo en blanco y negro le va muy bien. Es reversible. A ver que os la enseño por aquí. Bueno, de este lado aún no la puse nada, de este lado es toda gris. Y de este otro lleva una franja en blanco y así un combinado. Pero bueno, la estoy probando así porque ya os digo, como es nueva, aún no la puse del otro lado. Y la mantita en este color, ¿qué tal? ¿Qué os parece? A ver, esta es enana, es una manta pequeña, tendría que coger una más grande. Pero bueno, yo creo que le va bien, porque en un primer momento pensé en ponerla negra, igual al cabecero, pero es muy fuerte, no me gusta el contraste, prefiero que sea así más suavita. Bueno, me lo podéis dejar en comentarios si os apetece opinar. Y ya me despido desde aquí, voy a ponerme el pijama y cómoda para recoger todo. Espero que os haya gustado el vlog. Como veis, no hago nada del otro mundo, simplemente paso las fiestas en familia, en mi casa, como hemos hecho siempre, y me apetecía compartirlo con todos vosotros. Espero que os haya gustado, me podéis dejar vuestro comentario aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! 1.000.000 de gracias por verme y os espero a todos aquí en el canal. Podéis suscribiros. Besotes.